Y ahí estaba yo, avanzando hacia el trono del rey Asuero, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. La ley persa dictaba que nadie, ni siquiera la reina, podía presentarse ante el rey sin ser convocado, bajo pena de muerte, a menos que él extendiera su cetro de oro como señal de gracia. En ese instante de suprema tensión, no solo estaba en juego mi vida, sino el destino de todo mi pueblo judío, amenazado por un cruel decreto de exterminio orquestado por Amán, el asesor del rey. Con cada paso que daba hacia Asuero, sabía que estaba desafiando no solo la ley, sino el posible fin de mi gente. Sin embargo, en lugar de exponer directamente mi petición, opté por invitar tanto al rey como a Hamán a un banquete, el cual sería el escenario de un plan más elaborado para desenmascarar la vileza de Amán y revelar mi verdadera identidad. Este momento no solo ponía a prueba mi valentía, sino mi astucia y fe en que podría cambiar el curso de nuestro destino. Pero déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Esther, la reina judía de Persia, y esta es mi historia. En el vasto y opulento imperio persa, bajo el reinado de Asuero, conocido en otros registros como Jerjes I, se desplegaba una historia de poder, intriga y revelaciones divinas. Asuero, monarca de un imperio que tenía 127 provincias y que se extendía desde la India hasta Etiopía, era un rey de gran poder y ambición, conocido tanto por su magnificencia como por su imprevisibilidad. En el tercer año de su reinado, decidió mostrar la gloria y la riqueza de su majestuoso reino, organizando un fastuoso banquete que duró 180 días, seguido de una fiesta para todos los habitantes de la fortaleza de Susa, que duró 7 días más, en los jardines del Palacio Real. Fue durante este último banquete, en un momento de júbilo y exceso, cuando Asuero, embriagado por el vino y el ambiente festivo, mandó llamar a su esposa, la reina Vasti, para mostrar su belleza a los nobles y pueblos presentes, queriendo exhibirla como la joya más preciada de su corona. Sin embargo, Vasti se negó a obedecer la orden del rey, un acto de desafío que resonó a través de los muros del palacio y más allá. Su negativa no solo fue vista como una afrenta personal al rey, sino también como un peligroso precedente que podría inspirar a otras mujeres a desobedecer a sus maridos. La reacción de Asuero fue rápida y severa, asesorado por sus consejeros, quienes temían las repercusiones de la desobediencia de Vasti en el orden social. Decidieron que Vasti debía ser destituida de su posición como reina y que se buscara a otra mujer, más digna, para ocupar su lugar. Este incidente no solo marcó el fin del reinado de Vasti, sino que también sentó las bases para una nueva etapa en la historia persa, una que llevaría a mi ascenso al trono. Después de la destitución de la reina Vasti por desobedecer al rey, se desencadenó una búsqueda en todo el imperio persa para encontrar a una nueva reina. Asuero, cuyo gobierno se extendía desde la India hasta Etiopía, deseaba que su nueva consorte no solo poseyera una belleza excepcional, sino que también pudiera llevar con gracia y dignidad el título de reina de Persia. En este contexto, se emitió un edicto real ordenando que se buscaran por todo el imperio a jóvenes vírgenes de excepcional belleza para ser traídas a Susa, la capital, y sometidas a un extenso régimen de belleza y preparación antes de ser presentadas ante el rey. Esta búsqueda no solo era un espectáculo de magnitud y opulencia, sino también una demostración del poder y la riqueza del imperio persa, capaz de movilizar recursos enormes para cumplir los deseos de su monarca. Fue en este punto que mi vida tomó un giro inesperado. Yo, Esther, una joven judía huérfana criada por mi primo Mardoqueo, me encontré entre las seleccionadas para esta búsqueda real. Mi inclusión en este proceso no fue algo que buscáramos. Más bien, fue el resultado de las circunstancias y el cumplimiento de los mandatos imperiales que requerían la participación de todas las jóvenes elegibles del reino. Mardoqueo me aconsejó que no revelara mi origen judío, consciente de las complejidades y posibles prejuicios que podrían surgir dentro de la corte persa. El proceso de selección fue largo y meticuloso. Junto con muchas otras jóvenes, fui llevada al harén real
y sometida a 12 meses de tratamientos de belleza, según las costumbres persas de la época. Este periodo incluía 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. Durante este tiempo, cada una de nosotras era preparada no solo físicamente, sino también en las artes de la etiqueta y la gracia cortesana, todo destinado a impresionar al rey. Cuando finalmente llegó mi turno para ser presentada ante Asuero, algo en él fue tocado por mi presencia. No solo mi belleza, sino mi carácter y la forma en que me conduje ante él resonaron de una manera que ninguna otra candidata había logrado. Contra todas las expectativas, fui elegida para ser la nueva reina de Persia, ascendiendo de una simple joven judía a una posición de influencia y poder dentro del corazón del imperio. Esta elección no solo cambió mi vida para siempre, sino que también colocó el destino de mi pueblo en mis manos, aunque en ese momento aún no sabía cuán crucial sería mi papel en la salvación de los judíos del imperio persa. Tras mi coronación como reina de Persia, Mardoqueo, mi primo y figura paterna, fue designado como oficial en el palacio. Este nombramiento no solo le permitió estar cerca de mí y asegurarse de mi bienestar, sino que también le brindó la oportunidad de servir al reino de una manera más directa y significativa. Mardoqueo era un hombre de profundos principios y lealtad, tanto a su fe judía como al rey Asuero, y esta dualidad de lealtades pronto sería puesta a prueba de una manera que nadie podría haber anticipado. Mientras servía en el palacio, Mardoqueo descubrió una conspiración contra el rey. 2 de los eunucos reales, Bigtán y Teres, guardias de la puerta, habían tramado asesinar a Asuero. La lealtad de Mardoqueo hacia el rey y el imperio se manifestó de manera decisiva en este momento crítico. En lugar de permanecer callado o ignorar lo que había descubierto, actuó con integridad y coraje al informar de la conspiración. A través de mí, se aseguró de que la información llegara a oídos del rey, revelando el complot y salvando así la vida de Asuero. La acción de Mardoqueo fue investigada, y una vez confirmada la veracidad de su denuncia, los conspiradores fueron atravesados con un poste afilado. Este acto de lealtad fue registrado en los anales del reino, en el libro de Crónicas del Rey. Tiempo después, el rey ascendió a Amán, hijo de Amedata el Agageo. Lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba porque el rey lo había ordenado. Pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Su negativa no era un acto de rebeldía vacío, sino una firme posición dictada por su fe y su integridad. Mardoqueo no podía someterse a nadie de la manera que Amán exigía, excepto a Dios. La ira de Amán ante la resistencia de Mardoqueo no conocía límites. Sin embargo, su rencor no se detuvo en mi primo. Se extendió a todos los judíos del imperio. Amán no solo buscaba vengarse de Mardoqueo, sino erradicar a todo nuestro pueblo. Amán se presentó ante el rey Asuero, manipulándolo con astucia. Presentó a los judíos como un pueblo disperso y diferente, cuyas leyes eran contrarias a las del rey, argumentando que permitirles vivir era perjudicial para el reino. Sin revelar su motivación personal o el específico grupo étnico al que se refería, solicitó permiso para escribir un edicto que ordenara su destrucción. Ofreció, además, una enorme suma de dinero al Tesoro Real para cubrir cualquier pérdida económica que el exterminio pudiera ocasionar, demostrando hasta qué punto estaba dispuesto a ir para satisfacer su venganza. El rey, confiando en Amán y sin una comprensión completa de las consecuencias de tal acto, le dio su anillo de sello, otorgándole autoridad para redactar el edicto como lo viera conveniente, instruyendo a los pueblos y provincias a destruir, matar y aniquilar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, y a saquear sus posesiones. La noticia de este edicto causó gran consternación y luto entre los judíos, quienes se vieron de repente enfrentados a una extinción inminente, sin motivo ni justificación, aparte de la envidia y el rencor de un solo hombre. Cuando la noticia del edicto real alcanzó a Mardoqueo y a los judíos en Susa, y por todo el imperio, el luto se extendió como una sombra oscura.
Mardoqueo, vestido con saco y ceniza según nuestra costumbre, en señal de duelo y protesta, se unió a la voz colectiva de lamento que resonaba entre nuestro pueblo. Yo, desde la relativa aislación del palacio, aún no comprendía la magnitud de lo que había ocurrido, hasta que me informaron de la conducta inusual de Mardoqueo en la plaza del palacio. Inmediatamente envié ropa para reemplazar su saco, sin entender completamente la causa de su aflicción. Sin embargo, Mardoqueo rechazó mi gesto, enviándome a cambio una copia del edicto y explicando la gravedad de la situación. También me instó a que intercediera ante el rey, a pesar de los grandes riesgos que ello implicaba. La ley era clara. Nadie, ni siquiera la reina, podía presentarse ante el rey sin ser llamado, bajo pena de muerte, a menos que él extendiera su cetro dorado como señal de clemencia. La petición de Mardoqueo me colocó ante una encrucijada que definiría no solo mi destino, sino el de mi pueblo. Me encontraba en una posición de influencia, pero también en una de gran vulnerabilidad. Mi corazón se debatía entre el miedo y la determinación. La idea de acercarme al rey sin ser convocada era aterradora. Sin embargo, la posible aniquilación de mi pueblo pesaba aún más en mi alma. La gravedad de su mensaje no podía ser ignorada. Mardoqueo me instó a actuar, diciéndome que no pensara que por estar en el palacio del rey, yo escaparía de la suerte de todos los judíos. Su advertencia fue clara. Si guardaba silencio en este momento, el alivio y la liberación para los judíos surgirían de otra parte. Pero yo y la casa de mi padre pereceríamos. Y luego, sus palabras resonaron con una fuerza que caló en lo más profundo de mi ser. ¿Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado a la posición real? Tras recibir el urgente mensaje de Mardoqueo, sentí el peso del destino sobre mis hombros. El miedo y la determinación se entrelazaban en mi corazón. Sabía que el momento de actuar había llegado, a pesar del peligro que esto conllevaba. Con una profunda respiración, reuní mi coraje y redacté mi respuesta, un mensaje que sellaría mi compromiso no solo con mi primo, sino con todo mi pueblo. Le escribí a Mardoqueo diciendo: «Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo». Sentí que era esencial ayunar y orar juntos, buscando la fuerza y la guía divina para enfrentar lo que venía. Este tiempo de ayuno sería nuestra preparación espiritual, un acto de fe colectiva en el poder del Señor que nos guía. Luego, con una mezcla de temor y firmeza, añadí: «Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré». Al escribir estas palabras, mi mano temblaba, pero mi resolución era firme. Era consciente del peligro mortal de presentarme ante el rey sin ser convocada, pero la posible aniquilación de mi gente me impulsaba a tomar este riesgo. Si ese acto de desafío significaba mi fin, estaba dispuesta a aceptarlo, con la esperanza de que mi sacrificio pudiera de alguna manera salvar a mi pueblo. Mardoqueo, al recibir mi respuesta, actuó con prontitud y seriedad. Se puso en marcha e hizo todo tal como le había ordenado. Su rápida obediencia y su fe inquebrantable en nuestra causa me dieron aún más valor. Sabía que no estaba sola en esta lucha. Mardoqueo y todos los judíos de Susa estaban conmigo, unidos en oración y propósito. Tras 3 días de ayuno y oración, tanto por parte de mi pueblo en Susa como por mí y mis doncellas, llegó el momento de actuar. Con el amanecer del tercer día, me vestí con mis mejores ropas reales, aquellas que simbolizaban no solo mi posición como reina, sino también la gravedad del asunto que estaba a punto de enfrentar. Mi corazón latía con fuerza, cada latido un recordatorio de lo que estaba en juego. A pesar del miedo que amenazaba con consumirme, una sensación de paz me invadía, fruto de la certeza de que no estaba sola en esto. Mi pueblo ayunaba y oraba, y Dios estaba conmigo. Caminé hacia el patio interior del Palacio Real, frente a la sala del trono donde el rey Asuero se sentaba. Atravesar ese umbral sin ser invitada era desafiar la ley, un acto que podría costarme la vida. Sin embargo, mi determinación era más fuerte que mi miedo.
Me sostuve en la fe y en la esperanza de que mi acción podría cambiar el destino de mi pueblo. Al verme, el rey extendió su cetro de oro hacia mí, señal de que me concedía su favor y mi vida sería perdonada. Mi corazón, que había estado en un puño hasta ese momento, se alivió ligeramente, aunque sabía que aún enfrentaba un desafío mayor. Me acerqué al trono y él me preguntó qué deseaba, prometiéndome hasta la mitad de su reino. Su oferta era generosa, un signo de su favor hacia mí, pero mi petición era mucho más personal y peligrosa de lo que podía expresar en ese momento. Con toda la gracia y sabiduría que pude reunir, le pedí al rey y a Amán, su visir, que vinieran a un banquete que había preparado para ellos ese mismo día. Era un paso audaz, invitándolos a compartir una mesa conmigo, y uno que esperaba abriera el camino para revelar mi verdadera petición. Durante el banquete, observé a Amán y al rey, buscando el momento adecuado para hablar. Sin embargo, decidí que necesitaba más tiempo para preparar el terreno para mi solicitud final. Así que cuando el rey me preguntó nuevamente qué deseaba, extendiendo su oferta hasta la mitad de su reino, invité a ambos a otro banquete al día siguiente. Era una táctica arriesgada postergar mi petición, pero sentí que era necesario para asegurar el éxito de mi plan. Al salir del banquete al que había invitado exclusivamente al rey y a Amán, sentí una mezcla de anticipación y nerviosismo por lo que estaba por venir. Sin embargo, mi mente estaba lejos de imaginar lo que Amán experimentaba en ese mismo momento. Amán salió del banquete lleno de alegría y orgullo por el honor que yo, Esther, le había conferido al invitarlo no solo una vez, sino 2 veces a banquetes exclusivos con el rey. Pero al salir del palacio, se encontró con una visión que oscureció su felicidad. Mardoqueo. Al ver a Mardoqueo en la puerta del palacio, sin levantarse ni mostrar reverencia ante su presencia, la ira de Amán se encendió como nunca antes. Aunque se contuvo y no actuó en ese momento, su corazón ya albergaba planes oscuros. Al llegar a su casa, Amán no tardó en reunir a sus amigos y a Ceres, su esposa, buscando en ellos no solo un oído atento, sino también consejo y validación. Les habló de su gran riqueza, de sus muchos hijos, de cómo el rey lo había ascendido por encima de todos los nobles y funcionarios. Y luego, con una voz donde se mezclaba el orgullo y la frustración, mencionó el honor que yo le había dado al invitarlo a los banquetes, solo para concluir que todo esto no significaba nada mientras Mardoqueo siguiera desafiándolo desde la entrada del palacio. La respuesta de Ceres y sus amigos fue tan malévola como rápida. Le sugirieron construir una horca de 23 metros de altura y pedirle al rey por la mañana que Mardoqueo fuera colgado en ella al día siguiente. Esta idea, lejos de horrorizar a Amán, le agradó y ordenó de inmediato que se preparara la horca. En esa noche, algo extraordinario sucedió, algo que marcó el comienzo de un giro divino en nuestra historia. El rey Asuero no podía dormir. En su insomnio, decidió que le leyeran los registros del reino, tal vez buscando algo en las crónicas que apaciguara su mente. Fue entonces cuando se encontró con el relato de cómo Mardoqueo había descubierto y denunciado un complot para asesinar al rey. Sorprendentemente, se dio cuenta de que nada se había hecho para recompensar a Mardoqueo por su lealtad y su acto heroico. Preguntándose cómo corregir este descuido, el rey inquirió quién estaba en el palacio a esas horas de la noche, y justo en ese momento, Amán entró al patio exterior del palacio del rey. Había venido temprano para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en el poste que había preparado. Sin embargo, antes de que Amán pudiera hacer su petición, el rey le preguntó qué debería hacerse por el hombre a quien el rey deseaba honrar. Amán, pensando en su arrogancia que el rey hablaba de honrarlo a él, propuso un homenaje grandioso: vestir al hombre con ropas reales, colocarle una corona real en la cabeza, montarlo en un caballo real que el rey había montado, y hacer que uno de los nobles más altos del rey lo guiara por las calles de la ciudad, proclamando delante de él: «Así se hace al hombre a quien el rey desea honrar». Imagina mi sorpresa, y me atrevo a decir, la devastación de Amán cuando el rey ordenó que hiciera exactamente eso por Mardoqueo, el judío que se negaba a inclinarse ante él. Amán tuvo que obedecer, llevando a Mardoqueo por las calles, proclamando el honor que el rey le confería.
un acto de humillación pública para Amán, pero de vindicación para Mardoqueo y una señal de cambio de viento para nuestro pueblo. Este giro de los acontecimientos fue sin duda la mano de la providencia divina trabajando detrás de escena, poniendo las piezas en su lugar para la salvación de mi pueblo. Durante el segundo banquete, mientras los platos se servían y el vino fluía, el rey Asuero, con una mirada que denotaba tanto interés como afecto, se inclinó hacia mí. «Reina Esther», comenzó, su voz llena de una mezcla de curiosidad y generosidad. «¿Cuál es tu petición? Será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino te será otorgado». El momento había llegado, el punto de inflexión para el que había estado preparándome. Mi corazón latía con fuerza, consciente de la gravedad de mis próximas palabras. Respiré hondo, buscando en mi interior la fuerza para pronunciar las palabras que podrían cambiar nuestro destino. «Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si al rey le parece bien», comencé, mi voz firme pero cargada de emoción. «Concede mi vida como mi petición y la de mi pueblo como mi deseo». Pude ver la sorpresa en los ojos del rey, una mezcla de confusión y preocupación, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, asesinados y aniquilados. Si tan solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría quedado en silencio, porque tal adversidad no justificaría molestar al rey. El rey se tensó, su semblante cambió de la sorpresa a la ira, una tormenta oscureciendo sus ojos. ¿Quién es él? ¿Dónde está el hombre que se ha atrevido a hacer tal cosa? La furia en su voz llenó la sala, un presagio de la tormenta que estaba por desatarse. Con el corazón golpeando en mi pecho, sabía que este era el momento de revelar la verdad. «Un adversario y enemigo, este malvado Amán», declaré, apuntando hacia él mientras se encogía en su asiento, pálido y visiblemente aterrado. Amán me miró, luego al rey y de nuevo a mí, comprendiendo que mis palabras acababan de determinar su suerte. El rey se levantó en un arrebato, saliendo al jardín del palacio para procesar la traición que había florecido bajo su propio techo. Amán, desesperado y temiendo por su vida, se arrodilló ante mí, suplicando clemencia. En su pánico, se precipitó hacia mí justo cuando el rey regresaba, interpretando su acción como un ataque a su reina. «¿Acaso intentará forzar a la reina en mi propia casa delante de mis ojos?», exclamó el rey. Y antes de que pudieran pasar más palabras, uno de los eunucos presentes señaló la horca que Amán había erigido para Mardoqueo. Sin una segunda orden, el rey decretó que Amán fuera colgado en ella. Así, en un giro del destino, el mal que Amán había planeado para otros se volvió contra él, y la justicia fue servida en la misma horca que había preparado para la destrucción de un inocente. Este momento, lleno de tensión y revelación, no solo salvó mi vida y la de mi pueblo, sino que también demostró el poder de la verdad y la justicia sobre la maldad y la traición. Después de la dramática caída de Amán, el rey Asuero me concedió las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo fue llamado ante el rey, ya que había revelado mi relación con él. En un gesto de confianza y reconocimiento, el rey quitó su anillo, el mismo que había retirado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Yo, a su vez, puse a Mardoqueo a cargo de la casa de Amán. Aunque habíamos logrado una gran victoria, el edicto original de Amán que ordenaba la destrucción de los judíos en todo el imperio aún estaba en vigor. La ley persa dictaba que un edicto sellado con el anillo del rey no podía ser revocado. Por lo tanto, me presenté de nuevo ante el rey, cayendo a sus pies y llorando, suplicándole que detuviera la malvada trama de Amán contra los judíos. Le rogué con todo mi ser que emitiera un nuevo decreto que contrarrestara el plan de exterminio. El rey extendió su cetro hacia mí, un signo de su favor y permiso para hablar. Luego, me autorizó a escribir, junto con Mardoqueo, un nuevo edicto en nombre del rey, sellado con su anillo, para proteger a los judíos de sus enemigos. Mardoqueo y yo nos movilizamos rápidamente. El nuevo edicto permitía a los judíos en todas las ciudades defenderse, reunir y destruir a cualquier fuerza armada de cualquier provincia que pudiera atacarlos,
incluyendo a sus mujeres y niños, y saquear sus bienes. El 25 de junio, el edicto fue escrito y enviado por mensajeros montados en caballos rápidos. Se enviaron copias del decreto a todas las provincias del reino, en cada idioma y escritura, para asegurar que todos los judíos estuvieran preparados para el día designado para defenderse contra sus enemigos. Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura, símbolo de su alta posición y del favor del rey. Por toda Susa hubo júbilo y alegría entre los judíos, con festividades y celebraciones. Por todo el imperio, en cada provincia y ciudad donde llegaba el edicto del rey, los judíos experimentaban alegría y alivio, celebraciones y festividades. Muchos de los habitantes del país se declararon judíos, pues el temor a los judíos había caído sobre ellos. Este cambio radical no solo salvó a mi pueblo de la destrucción, sino que también elevó nuestra posición en el imperio. La intervención, que comenzó con un acto de valentía y fe, culminó en una victoria monumental para los judíos, asegurando nuestra supervivencia y prosperidad en medio de circunstancias que parecían insuperables. Así que el 7 de marzo, los 2 decretos del rey entraron en vigencia. Ese día los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos, pero ocurrió todo lo contrario. Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades por todo el imperio de Asuero para atacar a aquellos que buscaban su mal. Con el nuevo edicto en mano, teníamos el derecho de defendernos, de luchar por nuestra supervivencia. El poder de Dios y el favor del rey estaba con nosotros, y nuestros enemigos cayeron ante nosotros. En Susa, la capital, la lucha fue intensa, y durante 2 días nos enfrentamos a aquellos que nos habían deseado mal. Entre ellos se encontraban los 10 hijos de Amán, enemigos acérrimos de nuestro pueblo, quienes fueron capturados y ejecutados. Cuando se le informó al rey sobre estos acontecimientos, me preguntó qué más deseaba, indicando su disposición a concederme aún más. Solicité que se permitiera a los judíos en Susa llevar a cabo un segundo día de defensa, al igual que se colgaran los cuerpos de los hijos de Amán en la horca, para mostrar a todos las consecuencias de conspirar contra nosotros. El rey accedió a mis peticiones. La victoria fue abrumadora. En total, nuestros enemigos cayeron por miles, pero no tocamos sus bienes, demostrando que nuestra lucha era solo por nuestra justicia y supervivencia, no por ganancia material. Después de la batalla, el 9 de marzo, mientras Susa descansaba y celebraba un día adicional, los judíos en el resto del imperio celebraron con gran alegría, festividades y banquetes, un día de alivio y felicidad después de tanto temor. En reconocimiento de nuestra victoria y para conmemorar estos días de salvación y alegría, Mardoqueo y yo establecimos la celebración de Purim. Mandamos cartas a todos los judíos en las 127 provincias del reino de Asuero, instituyendo estos 2 días como una festividad anual, llena de regocijo y banquete, un tiempo para enviar regalos de comida unos a otros y presentes a los pobres, asegurando que la memoria de nuestra liberación nunca se olvidara. Así se estableció Purim, una celebración de nuestra entrega de la aniquilación, marcada por la alegría y la solidaridad dentro de nuestra comunidad. Esta festividad no solo conmemora la valentía y la fe, sino también la importancia de la unidad y el apoyo mutuo. Desde entonces, generación tras generación, hemos celebrado Purim, recordando cómo la oscuridad se volvió luz y nuestro lamento en baile. Es un testimonio eterno del poder de la esperanza, la oración y la acción colectiva. Al final de mi historia, Mardoqueo, bajo el reinado del rey Asuero, se elevó a una posición de gran importancia. Como mi primo y protector, y ahora reconocido por el rey por su sabiduría y su lealtad al imperio, Mardoqueo se convirtió en el segundo después del rey. Su ascendencia no solo marcó un cambio significativo en nuestra fortuna, sino también en la de todos los judíos dentro del imperio. Mardoqueo, desde su posición de poder, trabajó incansablemente por el bienestar de su pueblo, buscando su prosperidad y seguridad. Su historia es una de triunfo, no solo personal sino colectivo.
demostrando cómo la fe, la determinación y la justicia pueden prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. Si esta historia de esperanza, fe y triunfo te ha inspirado, te invito a darle me gusta a este video. Suscríbete al canal Historias Sagradas para descubrir más relatos que han moldeado nuestras creencias y valores a través de los tiempos. Y no olvides dejar tus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensas sobre esta historia de valentía, astucia y la intervención divina en los momentos más críticos. Tu apoyo y tus pensamientos enriquecen nuestra comunidad y mantienen vivas estas historias sagradas.